Buenos días, bienvenidos a la siguiente presentación del trabajo de investigación titulado Evaluación del efecto antiproliferativo y proapoptótico de derivados de metilidén 1-tetralonas en células de cáncer humano. Comenzaremos dando una breve definición de lo que es el cáncer. El cáncer es una enfermedad caracterizada por una proliferación celular descontrolada de origen multifactorial que afecta la expresión de los genes, lo que ocasiona la aparición de tumores. Estas células no diferenciadas pueden migrar a otros tejidos circundantes y producir metástasis, que sería la principal causa de muerte en pacientes afectados por esta patología. En Venezuela, por más de 25 años, el cáncer ha ocupado el segundo lugar de las causas de mortalidad. Existen, pues, más de 100 tipos distintos de cáncer. La mayoría toma el nombre del órgano de las células donde empiezan. Encontramos de esta forma carcinoma, cuando se origina en piel o tejidos que revisten órganos internos, sarcoma, si se trata de tejido conjuntivo, leucemia en células sanguíneas, linfomas o mielomas, y a partir del sistema inmunológico, y también encontramos cánceres del sistema nervioso central. La carcinogénesis en humanos es un proceso de varios pasos, y estos están reflejados en alteraciones genéticas que conllevan a una transformación progresiva de células normales a células malignas. Es por esto que Hanahan y Weinberg en 2011 sugirieron los genotipos típicos del cáncer, y ellos se manifiestan en las siguientes alteraciones de la fisiología celular, las cuales van dictando el crecimiento maligno. En primer lugar, encontramos la autosuficiencia en señales de crecimiento. En segundo lugar, la insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. En tercer lugar, la invasión de tejidos y metástasis. En cuarto lugar, potencial de replicación ilimitado. En quinto lugar, angiogénesis sostenida. Y por último, evasión de las señales inductoras de la apoptosis. Como este proyecto de investigación se llevó a cabo en líneas celulares de leucemia y de cáncer de pulmón, hablaremos un poco de estas dos patologías. Las leucemias se clasifican en subtipos: agudo-crónica, mieloide o linfoide. Los términos agudo y crónica describen el comportamiento de la enfermedad. La aguda es una enfermedad que avanza rápidamente y que se caracteriza principalmente por células leucémicas que no están totalmente diferenciadas, mientras que la leucemia crónica avanza más lentamente y su proliferación está caracterizada por mayores cantidades de células diferenciadas. En general, estas células maduras pueden desempeñar algunas de sus funciones normales. Por su parte, los términos mieloide y linfocítico o linfoide hacen referencia al tipo de célula implicada. Mieloide se trata de granulocitos, monocitos eosinófilos o basófilos, y linfocítico o linfoide cuando se trata de linfocitos. La leucemia está caracterizada por aberraciones cromosómicas particulares que dan lugar a proteínas de fusión, es decir, proteínas aberrantes. Son estas proteínas las que envían señales antiapoptóticas que favorecen la supervivencia de las células leucémicas. Por su parte, el cáncer de pulmón es un cáncer que se origina a partir de células tanto pulmonares como bronquiales. Existen dos categorías de cáncer pulmonar clínicamente importantes, considerando el origen y el comportamiento de las células cancerosas. Encontramos el cáncer de células pequeñas y el cáncer de células no pequeñas. El primero representa aproximadamente el 25% de los cánceres pulmonares y es de comportamiento muy agresivo, proliferando rápidamente. Por su parte, el segundo constituye aproximadamente el 75% de los tipos de cáncer pulmonar y se divide en tres subtipos mayores: el cáncer de células escamosas o epidermoides, el adenocarcinoma y los carcinomas indiferenciados. Es importante también, para poder comprender el objetivo de este proyecto de investigación, saber y conocer un poco acerca de la apoptosis, que es el mayor mecanismo de control por el cual las células mueren al sufrir un daño en el ADN que no puede ser reparado. Sin embargo, existen dos tipos de modos de muerte celular. Una es aquella que se produce como consecuencia de una lesión celular masiva conocida como necrosis, mientras que otras células del organismo mueren a través de un mecanismo no inflamatorio dependiente de energía celular, que es este que llamamos apoptosis. Las características morfológicas de la necrosis son muy distintas a las de la apoptosis. Las células apoptóticas muestran compactación nuclear, condensación de la cromatina, fragmentación del ADN, vesiculación de la membrana, desintegración de las células múltiples vesículas, y los restos celulares son fagocitados por las células cercanas. No se produce daño o es un daño mínimo a las células vecinas porque generalmente va sin inflamación acompañante debido a este proceso de fagocitosis de cuerpos apoptóticos.
Por el contrario, las células necróticas muestran tumefacción mitocondrial, dilatación del retículo endoplásmico y vacuolación del citoplasma. No hay vesiculación de la membrana celular, sino que las células eventualmente se lisan. El contenido celular es liberado al espacio intercelular, dañando las células vecinas y generando un proceso inflamatorio. Los objetivos que planteamos en el siguiente trabajo de investigación fueron, como objetivo general, evaluar el efecto antiproliferativo y apoptótico de derivados de tetralonas, metilén 1 tetralonas específicamente en células de cáncer humano. Y como objetivos específicos, en primer lugar, determinar el efecto de estos derivados obtenidos por síntesis orgánica como posibles agentes antiproliferativos y apoptóticos in vitro en células de leucemia mieloide crónica humana, línea celular K562, y en células de cáncer de pulmón humano, línea celular A549. De la misma forma, se planteó determinar el efecto citotóxico derivado de estos derivados en cultivos primarios de fibroblastos humanos o células no cancerígenas, que fueron las células control. También evaluar este efecto en fármaco doxorubicina utilizado en el tratamiento del cáncer y otro compuesto denominado quercetina en ambas líneas celulares y en las células control no cancerígenas. Y por último, comparar los resultados obtenidos de estos derivados de tetralonas con la doxorubicina y la quercetina sobre ambas líneas celulares. La metodología de trabajo que se empleó se explicará a continuación. En primer lugar, observamos una tabla donde conseguimos un listado de los compuestos sintetizados a partir de las tetralonas y su respectiva masa molecular. También apreciamos sus sustituyentes. Se pueden observar el derivado B10, el derivado B11 y su respectiva estructura química. Se realizaron a partir de estos compuestos dos ensayos. El primero de ellos fue el ensayo de sensibilidad celular o ensayo MTT, que se basa en la reducción de una sal amarilla de tetrazolio, que se puede ver en la imagen, en cristales púrpuras de formazán. Esta reacción se lleva a cabo en células metabólicamente activas. La actividad mitocondrial de estas se relaciona de forma lineal con un aumento o disminución en número de células viables, ya que contiene enzimas oxidoreductasas dependientes de NPH que reducen el MTT a cristales de formazán, y estos, a su vez, pueden solubilizarse para una medición homogénea. Por lo tanto, cualquier variación en la viabilidad celular es fácilmente detectable a través de un lector de placas a 540 nanómetros, debido a que la concentración de formazán se reflejará en los valores de densidad óptica. Esta característica se emplea como un indicador de viabilidad celular, de proliferación y de citotoxicidad in vitro para medicamentos que están en estudios en líneas celulares o células primarias de pacientes. Sin embargo, no se usa como una prueba predictiva en clínica. Para estas células de inhibición, como se explicaba anteriormente, la disminución en número de células refleja la inhibición del crecimiento celular, y la sensibilidad al fármaco se especifica como la concentración del medicamento que se requiere para lograr una inhibición del crecimiento del 50%, en comparación con el crecimiento del control no tratado. Esto sería la concentración inhibitoria 50. Se emplearon dos líneas celulares, la K562, línea celular de leucemia mieloide crónica humana, y la línea celular A549, línea celular de cáncer de pulmón humano. Ambas líneas celulares fueron cultivadas en medio de RPMI suplementado con 10% de suero fetal bovino, inactivo por calor, también suplementado con una mezcla de antibiótico y antimicótico, penicilina G y sulfato de streptomicina y glutamina a 37 grados Celsius, una atmósfera humidificada de 5% de dióxido de carbono. Se emplearon los presentes materiales y equipos, y el método se llevó a cabo de la siguiente forma. Para comenzar, se añadieron el volumen de células a una placa de fondo plano, en este caso 180 microlitros de suspensión celular. En cada placa se dejaron pocillos denominados control sin medicamento y pocillos blancos sin células. Los pozos externos no se utilizaron para el experimento debido a la evaporación. Estos fueron llenados con solución salina tamponada con fosfato o PBS para mantener la evaporación de la placa en un mínimo. Las placas se prepararon agregando 20 microlitros de los compuestos de interés para un volumen total de 200 microlitros. Estas placas se incubaron por 72 horas a 37 grados en una atmósfera humidificada de 5% de dióxido de carbono. Posterior a esto, se añadió 50 microlitros de MTT a una concentración de 0,5 miligramos por mililitro en PBS y se dejó incubando nuevamente por 4 horas
para permitir la reacción y la formación de los cristales de formazón a 37 grados, igual a 5% de dióxido de carbono. Luego de esta incubación se centrifugaron las placas por 10 minutos a 1600 revoluciones por minuto. Se retiró el líquido sobrenadante después de la centrifugación con ayuda de una pipeta multicanal y se añadió 200 microlitros de dimetilsulfóxido. Estas placas luego se llevaron a agitación por 1 minuto y se leyó la absorbancia a un lector de placas a 540 nanómetros. El segundo ensayo realizado con estas líneas celulares fue el ensayo de unión a anexina. Esta es una técnica que se utiliza para identificar la muerte celular y distinguir entre sus diferentes vías, apoptosis y necrosis. Está fundamentada en la afinidad que tiene la proteína dependiente de calcio anexina por la fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que está expuesto en la superficie externa de las membranas celulares durante las primeras fases de la apoptosis, pero no se expone durante la necrosis. Esto permite diferenciar entre los dos tipos de muerte celular. Si conjugamos la anexina con un fluorocromo, se puede identificar las células apoptóticas una vez que ésta se ha unido a los residuos de fosfatidilcerina expuestos en su superficie celular, tal como observamos en la siguiente imagen. Como tanto las células necróticas como las apoptóticas podrían ser positivas para anexina, es decir, fosfatidilcerinas positivas, pero solo las células apoptóticas pueden incluir los colorantes ácido nucleicos como el yoduro de propidio, se emplea para poder diferenciar de las células necróticas, ya que estas últimas carecen de integridad de la membrana y absorberán estos colorantes específicos. Se requirieron los siguientes materiales y equipos y el método fue desarrollado de la siguiente forma. En la suspensión celular de 5 por 10 a la 4 células y los compuestos de interés se llevaron a incubación por 24 horas. Luego se hizo un lavado con PBS y se añadieron 200 microlitros de buffer de unión anexina. Esto se dejó incubando por 15 minutos en oscuridad y a temperatura ambiente y posterior a esto se añadió yoduro de propidio a una concentración de 50 microgramos por mililitros y se analizaron por citometría de flujo. Todos los datos y resultados tuvieron su análisis estadístico y llegamos a obtuvimos los siguientes resultados. En esta tabla observamos los resultados de viabilidad celular y apoptosis en los compuestos más activos para ambos ensayos. Del lado izquierdo tenemos las concentraciones inhibitoras 50 en concentraciones micromolares que se obtuvieron en el ensayo de MTT para los compuestos más activos y para el caso de la doxorubicina. Podemos observar que son similares en ambas líneas celulares. Del lado derecho encontramos los porcentajes de anexina obtenidos, lo que indica qué porcentaje de células se encuentran en fase de apoptosis, y lo cual lo apreciaremos mejor en los siguientes gráficos. A través de la citometría de flujo, al realizar el marcaje doble con anexina y el yoduro de propidio, como se explicó anteriormente, se puede distinguir cuáles células están en fase de apoptosis cuando se han expuesto la fosfatidilcerina en su superficie y por lo tanto tienen marca de anexina pero no yoduro de propidio. Esto se observa en el cuadrante superior izquierdo o apoptosis temprana. También aquellas células que están en fase tardía de apoptosis en el cuadrante superior derecho o de necrosis en el cuadrante inferior derecho, donde estarán marcadas tanto por anexina como por el yoduro de propidio, mientras que las células viables no tendrán marcaje, que serán las células sanas, y las encontraremos en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, así podemos apreciar en los siguientes gráficos los resultados obtenidos en la línea celular K562. Encontramos que en las células control de fibroblastos humanos, que son no cancerígenas, podemos apreciar que no fue afectada de forma significativa su viabilidad, ya que el mayor porcentaje de células se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, en el de las células sanas. También podemos observar que, del mismo modo, los derivados, por ejemplo, B13 y B23, presentan un aumento del porcentaje de células K562 de leucemia mieloide crónica marcadas con anexina en fases de apoptosis tardía, y esto es dependiente de la concentración, ya que apreciamos que hay mayor porcentaje de estas células en apoptosis cuando se utilizan mayor concentración de estos compuestos. E incluso mayor si la comparamos con los porcentajes obtenidos para el caso de la doxorubicina y la quercetina. Del mismo modo, se observaron resultados similares en la línea celular A549 de cáncer de pulmón, donde tampoco se vio afectada las células control de fibroblastos humanos, su viabilidad no se afectó significativamente,
y se observa un aumento en el porcentaje de células en fase de apoptosis dependiente de la concentración, al igual que en las líneas celulares K562. Por lo antes mencionado, podemos concluir que el tratamiento de las células K562 y A549 con los derivados de metilien 1-tetralonas dio lugar a una inhibición de la proliferación y a una inducción de la apoptosis dependiente de la concentración del compuesto. Adicional a esto, también se observó que ninguno de los compuestos afecta significativamente la viabilidad de células no tumorales o células control. Y por último, sugerimos que los derivados sintetizados fueron significativamente activos y en consecuencia podían ser considerados como potenciales compuestos guías para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y el cáncer de pulmón. Muchísimas gracias por su atención.